Capítulo 4. Ayahuasca. Planta maestra. Sustancia. Ayahuasca, también conocida como yagé o oasca. Compuestos activos: N-dimetiltriptamina y Banisteriopsis caapi, como inhibidor de la monoaminoxidasa. IMAO. Clasificación 1. Compartiendo ideas con un investigador pionero. Mi primera entrevista sobre la ayahuasca es con el Dr. Charlie Grob, con quien conversamos en los capítulos 2 y 3 sobre su trabajo con MDMA y psilocibina. Como mencioné en esos capítulos, tuve el privilegio de conocer por primera vez a Charlie Grob en mi casa a principios de la década de 1990. Durante lo que se llamaba las reuniones de los viernes por la noche. Estas reuniones mensuales eran una oportunidad para el pequeño número de valientes investigadores en la comunidad psicodélica, provenientes de todas partes, para socializar y compartir ideas. Puedes pensar en ello como una especie de miniconferencia. Es un gran honor incluir la tercera y última parte de su entrevista. Ciencia rigurosa en la Amazonía. Charles Grob, M.D. Extracto del 29 de noviembre de 2011. Charles S. Grob, M.D., es el director de la División de Psiquiatría Infantil y Adolescente en el Centro Médico Harbor-UCLA y profesor de Psiquiatría y Pediatría en la Escuela de Medicina de la UCLA. En la década de 1990, él llevó a cabo el primer estudio de investigación psicobiológica aprobado por el gobierno sobre MDMA. Ver capítulo 2. Y fue el investigador principal de un proyecto de investigación internacional en la Amazonía brasileña que estudiaba la ayahuasca. También completó una investigación sobre la seguridad y eficacia del tratamiento con psilocibina en pacientes con cáncer avanzado y ansiedad, y publicó sus hallazgos en el número de enero de 2011 de los Archivos de Psiquiatría General. Ver capítulo 3. Es el editor de Alucinógenos, un lector, 2002, y coeditor, junto con Roger Walsh, de Higher Wisdom, Eminent Elders Explore the Continuing Impact of Psychedelics, 2005. Es miembro fundador de la Junta Directiva del Instituto de Investigación Hefter. Propiedades terapéuticas de la ayahuasca. RLM. Usted viajó a la Amazonía brasileña y estudió la ayahuasca. ¿Qué puede decirnos sobre su potencial uso en psicoterapia? Charles Grob, M.D., CG. La ayahuasca es un compuesto fascinante. Es una decocción de dos plantas que crecen en la Amazonía. Nada sucede cuando se toma cualquiera de las dos plantas por separado, pero cuando se mezclan y se ingieren juntas, se produce una experiencia muy poderosa de estado alterado que dura unas 4 horas. Fui a Brasil con mi amigo y colega Dennis McKenna, el etnobotánico que había establecido una relación con la União do Vegetal UDV, una de las iglesias ayahuasqueras sincréticas legales de Brasil, que tiene permiso del gobierno desde mediados de los años 80 para utilizar la ayahuasca como sacramento psicoactivo, pero solo en sus ceremonias religiosas. Nunca se utiliza con fines recreativos. Realizamos, en muchos aspectos, un estudio de vanguardia en condiciones muy desafiantes en la Amazonía, en la ciudad de Manaus. Seleccionamos a los 15 sujetos al azar de la UDB. Tuvieron que ser miembros durante al menos 10 años.
examinamos parámetros fisiológicos básicos, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el electrocardiograma y el diámetro pupilar. Utilizamos catéteres intravenosos y tomamos muestras de sangre cada 30 minutos para evaluar la farmacocinética y analizar la secreción neuroendocrina. También realizamos entrevistas diagnósticas psiquiátricas estructuradas. Para la evaluación psiquiátrica utilizamos poblaciones de control emparejadas que nunca habían tomado ayahuasca y luego realizamos diagnósticos. Realicé entrevistas abiertas sobre historias de vida. Realizamos pruebas neuropsicológicas y pruebas de personalidad. Y obtuvimos resultados muy interesantes. En primer lugar, los sujetos en la religión de la ayahuasca, parte de la UDB, eran individuos muy funcionales, eran muy impresionantes, mientras que algunos de ellos tenían antecedentes significativos de psicopatología antes de unirse a la UDB, todo parecía haber remitido. Esto incluía adicciones graves al alcohol y las drogas, así como graves trastornos del estado de ánimo y comportamientos antisociales. Estos individuos, a lo largo de su tiempo en esta religión, donde ingerían ayahuasca en un contexto ritual de grupo al menos 2 veces al mes, aparentemente se habían transformado. La Corte Suprema de los Estados Unidos determina que la ayahuasca es legal para los miembros de la Iglesia. RLM. Dinos de nuevo qué es la UDB. CG. União vegetal se traduce como Unión de las Plantas en portugués. Es el nombre de esta religión que surgió hace aproximadamente 60 años. Fue fundada por un hombre llamado Mestre Gabriel, quien interactuó con los indígenas en la profunda selva amazónica en la década de 1940 mientras trabajaba como recolector de caucho. Descubrió el uso de la ayahuasca, regresó a un centro urbano en el este de Brasil y desarrolló la estructura para una religión que utilizaba la ayahuasca como sacramento psicoactivo. La UDB fue ilegal desde su formación a principios de los años 60 hasta mediados de los años 80, cuando su uso de la ayahuasca como sacramento ceremonial fue sancionado por la ley, así que es legal en Brasil. También debo mencionar que posteriormente se estableció una filial de la UDB en Santa Fe, Nuevo México, y en algunas otras ciudades de Estados Unidos. Fueron cerrados a finales de los años 90 por la aduana de los Estados Unidos y la DEA. La UDB presentó una protesta formal alegando que se habían violado sus derechos de libertad religiosa, por lo que el caso llegó a un tribunal federal en Nuevo México. Fui el testigo médico experto de la UDB, así que estuve muy involucrado en el caso. Para mi sorpresa, el juez federal conservador republicano falló a favor de la UDB, coincidiendo en que se habían violado sus derechos de libertad religiosa y también que el gobierno no había presentado un caso exitoso sobre los peligros relativos de la ayahuasca para los usuarios humanos. El Departamento de Justicia apeló la decisión y el caso llegó a un panel para el Tribunal de Apelaciones del Circuito en Denver. Falló 2-1 a favor de la UDB, luego se apeló nuevamente y llegó al Tribunal de Apelaciones completo, que falló 9-5 a favor de la UDB. Luego se apeló nuevamente y llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en febrero de 2006. El juez presidente John Roberts escribió su primera decisión como juez presidente
y escribió en nombre de una mayoría unánime. De hecho, la Corte votó de manera unánime para respaldar la defensa de la libertad religiosa de la UDB. En ese caso, al menos, fue interesante ver que la libertad religiosa prevalece sobre la guerra contra las drogas. RLM. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esa decisión de la Corte Suprema en términos de las personas que forman parte de esa iglesia? CG. Solo hay unos pocos cientos de miembros de la UDB en los Estados Unidos, en Santa Fe y algunas otras ciudades, y creo que la decisión literalmente se refiere solo a la UDB. Hay una segunda religión de la ayahuasca de Brasil, el Santo Daime, que está presente en algunas partes del país, pero la interpretación estricta de la decisión original de la Corte Suprema es que simplemente se aplica a los miembros de la UDB y no es una autorización general para el uso de la ayahuasca. A pesar de resultados impresionantes, no hay investigaciones en los Estados Unidos. RLM. Cuéntanos un poco más sobre tu opinión sobre el potencial de la ayahuasca como agente psicoterapéutico. CG. Bueno, es un compuesto fascinante. Realmente me impresionó cuando estuve en Brasil. Posteriormente, conocí a otras personas y entrevisté a individuos que habían llevado vidas muy deshonestas, con mucha psicopatología, a menudo con abuso grave de alcohol o drogas o comportamiento antisocial grave, y de alguna manera habían llegado a esta religión de la ayahuasca. Comenzaron a participar en estas ceremonias grupales y tuvieron epifanías psicoespirituales profundas que llevaron a transformaciones dramáticas de su personalidad y su conducta. Muchos de ellos habían pasado de funcionar en un nivel muy marginal a ser pilares de la comunidad. Los miembros de la UDB con los que me encontré e interactué en Brasil y en los Estados Unidos, y pasé bastante tiempo con ellos en los años 90 y principios de los años 2000, eran individuos muy impresionantes. Sentí que había un gran potencial para utilizar la ayahuasca como parte de un programa de tratamiento para el alcoholismo grave y el abuso de drogas. Debo mencionar que existe una clínica de larga data en la Amazonía peruana en Tarapoto, la clínica Taquihuasi, dirigida por el médico francés Jacques Mabit, que durante unos 30 años ha estado tratando a adictos peruanos de pasta de coca. Estos son individuos que se han vuelto adictos a una forma comúnmente distribuida de la planta de coca, o a un producto intermedio entre la coca y la cocaína, que es altamente adictivo y se utiliza ampliamente en comunidades pobres en Perú. Han tenido un centro de tratamiento muy interesante y aparentemente funcional en Perú. He estado esperando durante algún tiempo que sea posible llevar a cabo un estudio en esos términos en Estados Unidos, pero hasta ahora no se ha realizado ningún estudio sobre la ayahuasca en Estados Unidos. Los únicos estudios han sido realizados fuera de Estados Unidos. Ha habido estudios brasileños y también algunos trabajos importantes realizados en un laboratorio de la Universidad de Barcelona en España. También recientemente ha habido esfuerzos en la Columbia Británica para iniciar un programa de tratamiento con ayahuasca para la adicción a las drogas. Sin embargo, parece que en este momento esos esfuerzos pueden haberse estancado debido a la preocupación de las autoridades de que se trata de un compuesto no programado. Por lo tanto, el futuro de ese programa aún está en el aire. La línea de fondo. Se necesita financiamiento. RLM.
Es la principal razón por la que no ha habido investigaciones sobre la ayahuasca en Estados Unidos, una cuestión de financiamiento o sigue siendo política. CG. Financiamiento. Creo que existe cierta aversión hacia el estudio de productos vegetales, y aquí tienes una combinación de dos plantas diferentes, una de las cuales es altamente alucinógena. No se ha tomado ninguna decisión formal de política. Solo ha habido solicitudes limitadas para llevar a cabo estudios, y tengo conocimiento de solo un nuevo programa que está avanzando desde un programa de investigación académica muy respetable que podría tener un mayor nivel de éxito. Si eso es cierto, creo que podría abrir este campo, incluso si las agencias reguladoras están más o menos dispuestas a aprobar estudios bien pensados y asegurarse de que se preste suficiente atención a la seguridad. El financiamiento es su mayor limitación. Los estudios son bastante costosos y los fondos privados son mínimos en estos días. Una conexión inmediata con un compañero psiconauta. Cuando el etnofarmacólogo estadounidense, farmacognosta de investigación, conferenciante y autor, Dennis McKenna, vino a visitarnos por primera vez en Wilbur Hot Springs, California, sentí como si un miembro de la familia de toda la vida hubiera aparecido de repente. Fue amistad a primera vista con el hombre que había explorado las profundidades del Amazonas y las profundidades de su mente al mismo tiempo. McKenna es miembro fundador y director de etnofarmacología en el Instituto de Investigación Hefter, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de los posibles usos terapéuticos de las medicinas psicodélicas. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de realizar la siguiente entrevista con él sobre su trabajo con la ayahuasca. Cuando las plantas se encuentran con las personas. Dennis McKenna, PhD, 20 de septiembre de 2011. Dennis McKenna, PhD, es un etnofarmacólogo que ha estudiado alucinógenos vegetales durante más de 40 años. Fuera de los círculos científicos es más conocido como el hermano de Terence McKenna, un ícono cultural en la comunidad psicodélica. Juntos son coautores de The Invisible Landscape, Mind, Hallucinogens and the I Ching y Psilocybin, Magic Mushroom Grower's Guide, a Handbook for Psilocybin Enthusiasts. También es autor de un memorias, Brotherhood of the Screaming Abyss, My Life with Terence McKenna, publicado en 2012. Un norteamericano en un paradigma sudamericano. Las responsabilidades científicas de un etnobotánico. RLM, por favor, cuéntanos algunas experiencias personales. ¿Cuántas veces crees que has tomado ayahuasca en tu vida? Dennis McKenna, PhD, DM. Realmente no llevo un registro, lo he tomado muchas veces. RLM, ¿más de 100? DM, estoy seguro, pero he estado trabajando con él durante 30 años, y para un etnobotánico que trabaja en el campo, es prácticamente imposible no tomarlo, ni siquiera sería científicamente responsable no hacerlo. Esto es una antropología de observación participante. Si quieres entender cómo se usa en el contexto indígena, tienes que involucrarte con las personas que lo están usando y usarlo con ellos. Tienes que ver a través de su perspectiva y unirte a los tipos de realidades que te abre.
Mi experiencia con la ayahuasca ha sido tanto profesional como personal. Fui a América del Sur en los años 80 como estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia Británica con el objetivo de abordarlo de manera rigurosa, examinando la química y la farmacología de la ayahuasca y las plantas utilizadas para producirla. Ese fue el tema de mi tesis. Vómito, la protección contra la sobredosis. RLM. ¿Se puede sobredosificar con ayahuasca? DM. Es difícil hacerlo. Puede haber una dosis letal, pero sería difícil consumirla. Tienes tu propia protección incorporada, que es que te hace vomitar. No podrías mantener una dosis tóxica de ayahuasca. Estos medicamentos no son tóxicos para el sistema. En general, la preocupación es más sobre el efecto psicológico, y eso se puede controlar con la preparación adecuada y el entorno adecuado. Estás induciendo deliberadamente un estado alterado. La pregunta es, ¿qué haces con ese estado? Ahí es donde entra en juego el chamanismo. Ellos inducen deliberadamente estados alterados y los utilizan como oportunidad para la curación. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender del chamanismo si alguna vez vamos a hacerlo correctamente en la biomedicina. Medicina mente-cuerpo. El estudio Hoasca. DM. Pasé tiempo en América del Sur. Recogí muchas muestras y las analicé en el laboratorio y publiqué los resultados. Y luego, casi 10 años después, con algunos otros colegas, inicié este estudio biomédico de la ayahuasca con una de las iglesias brasileñas, lo que se ha llamado el estudio Hoasca. En portugués lo llaman Oasca, no ayahuasca. Este fue probablemente el estudio más extenso hasta la fecha sobre los posibles usos terapéuticos de la ayahuasca. Lo utilizan en un contexto religioso, pero no hay duda de que muchos de los voluntarios a los que entrevistamos sintieron que era muy importante para curarlos de sus problemas disfuncionales, generalmente el alcoholismo u otras adicciones, pero también otros tipos de lo que podríamos llamar enfermedades del espíritu. No hay duda, en ese contexto de apoyo, de que la ayahuasca fue beneficiosa para estas personas. RLM. ¿Mejoró su salud mente-cuerpo? DM. Prácticamente todos en nuestra sección de estudio estaban en un mal lugar cuando se unieron a la iglesia. Por lo general, se unirían a la UDB a instancias de un amigo, porque tenían problemas domésticos, problemas de adicción o estaban teniendo problemas con la ley. Estaban en un lugar disfuncional, no en un lugar espiritualmente equilibrado. Sentían que su experiencia con la ayahuasca fue lo que los salvó. En el contexto del entorno de apoyo de la iglesia, donde hay oportunidad para la integración y el procesamiento de la experiencia entre los miembros. A menudo sentían que les cambió la vida mientras se mantuvieran en el camino correcto, lo que significaba tomar ayahuasca regularmente y permanecer en la iglesia. RLM. ¿Con qué regularidad? DM. Su práctica es una vez cada 2 semanas. Así es como lo hacen y probablemente es lo correcto. RLM. Entonces estamos hablando de una dosis terapéutica unas 26 veces al año aproximadamente para mantener lo que tú llamas el camino correcto. No para todos. RLM. Escuché algo que dijiste y lo vi subrayado en rojo ante mí, y fue procesar la experiencia después de la experiencia. Eso sonaba muy importante,
cuando lo dijiste. DM es muy importante y es un aspecto de la medicina psicodélica que no obtienes con otros medicamentos, ni siquiera con los psicofármacos. La biomedicina en estos días se trata principalmente de psicofármacos. Tenemos una farmacopea completa de estas cosas. Rara vez hay un seguimiento. RLM. Vete a casa. Toma esto todos los días y te veré en un mes durante 15 minutos. DM. No puedes decir eso con los psicodélicos. No puedes decir, toma 2 de estas tabletas de LSD y llámame por la mañana. Quiero decir, podrías decirlo, y te garantizo que recibirás una llamada por la mañana. Pero en serio, no puedes separar el uso terapéutico de estas sustancias del contexto, ya sea un contexto chamánico, un contexto psicoterapéutico o alguna combinación de ambos. Debes tener un contexto de apoyo. Timothy Leary, Ralph Metzner y los demás tenían absolutamente razón cuando enfatizaban el conjunto y el escenario. Lo importante es que el escenario se elija cuidadosamente, que sea un entorno seguro donde no te distraigan, ya sea una choza chamánica en la Amazonia, una clínica o la cima de una montaña. Esas son las variables clave. También es importante tener claro por qué lo estás haciendo y qué aportas. Eso es el conjunto, tu intención. ¿Es terapéutico? ¿Es solo una experiencia de aprendizaje? ¿Es recreativo? Todas estas son razones legítimas, pero es importante tener claro el motivo de tomarlo. RLM. ¿Sabemos lo suficiente sobre cómo determinar quién es candidato para este tipo de experiencia? DM. Si quieres participar en un estudio clínico aprobado por la FDA, entonces serás sometido a un exhaustivo proceso de selección. Tienen un protocolo para evaluar a las personas antes de que reciban la medicina, y si parece que tienen problemas psicológicos o problemas físicos, hay una larga lista de criterios de exclusión. Cuando una persona ha pasado por todos esos pasos y está lista para el ensayo, puedes estar razonablemente seguro de que puede manejarlo, que no hay problemas psicológicos que no se puedan tratar, que no tienen psicosis preexistentes y que están físicamente capacitados para manejarlo. Ese es el valor de los estudios clínicos. No se lanzan a ellos sin preparación, por así decirlo. Medicina mente-cuerpo no regulada en el extranjero. DM. Uno de los aspectos de la ayahuasca que quizás otras sustancias psicodélicas como el psilocibina, por ejemplo, no ofrecen tanto es una sensación de que es una medicina mente-cuerpo. Ciertamente funciona en la mente, pero también en el cuerpo, y algunas de las investigaciones con la UDB lo respaldan. Sabes, es bueno para ti. No solo es bueno para tu mente, sino que también es bueno para tu sistema inmunológico, por ejemplo. RLM. ¿Dirías lo mismo acerca del LSD? DM. No se ha hecho el trabajo, pero es menos así. El LSD es más cerebral. La ayahuasca entra y arregla tu cuerpo. Se establece una relación yo-tú en la experiencia. Definitivamente tienes la sensación de que estás solucionando problemas físicos. En algunos de los episodios más radicales que las personas han descrito, los médicos espirituales vienen y abren tu pecho, sacan tu corazón, lo trabajan y lo vuelven a poner. RLM. Dios, lo haces sonar tan bien. Desearía poder ir a Safeway y comprar un montón y simplemente tomarlo esta noche.
DM. Bueno, pero entonces no funcionaría. Debes tener al chamán y el contexto. RLM. El conjunto y el escenario. DM. Idealmente, las personas van a América del Sur y encuentran estos centros de sanación y tienen la experiencia. Ese es probablemente un buen modelo. El problema con eso es que ahora el turismo de ayahuasca es bastante popular, por lo que no todos son confiables. Quiero decir, a veces la ayahuasca no es de buena calidad. Debes conocer las cuerdas allá abajo para saber quiénes son los buenos chamanes y quiénes son charlatanes. RLM. ¿No hay una FDA para la ayahuasca allí? DM. No hay regulación de la FDA para la ayahuasca en América del Sur, aunque en Perú se están discutiendo propuestas para establecer algo como un sindicato o consejo de ayahuasqueros. Si eres miembro del sindicato, entonces estás en buena posición. RLM. Claro, o tal vez eventualmente habrá informes del consumidor. DM. Algo así. Existe la necesidad de control de calidad porque ahora se está volviendo tan popular que todos se están sumando. Los verdaderos ayahuasqueros, porque no es algo en lo que te metas casualmente, deben saber lo que están haciendo y se requiere bastante entrenamiento. ELM. Solo quiero resaltar algo que dijiste y que también está en el último libro de Jim Fadiman, The Psychedelic Explorer's Guide, y es la importancia del conjunto y el escenario. Prepararse el día anterior para tomar la medicina con la persona adecuada y luego tener tiempo para procesarlo al día siguiente. ¿No es eso importante para lo que estás hablando? DM. Esas son las cosas clave a tener en cuenta. Animador de la investigación psicodélica. Como sabemos del capítulo 2, Rick Doblin es, con mucho, el mayor animador del mundo para la investigación psicodélica. Como mencioné antes, lo conocí en 1985 en Esalen, donde estaba lleno de entusiasmo por su sueño. Planeaba ir a Harvard, obtener un doctorado y luego fundar una compañía farmacéutica que financiaría la investigación en todo el mundo sobre psicodélicos. Logró todas estas cosas y más. Sus ideas sobre la ayahuasca en la siguiente entrevista son invaluables. La ciencia de lo sagrado. Rick Doblin, PhD. 2 de marzo de 2013. Rick Doblin, PhD, es el fundador y director ejecutivo de la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, MAPS. Obtuvo su doctorado en política pública en la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard, donde escribió su tesis sobre la regulación de los usos médicos de los psicodélicos y la marihuana. Su objetivo profesional es ayudar a desarrollar contextos legales para los usos beneficiosos de los psicodélicos y la marihuana, principalmente como medicamentos con receta, pero también para uso personal, crecimiento para personas saludables y finalmente convertirse en un terapeuta psicodélico con licencia legal. Del Amazonas al laboratorio. Estandarización de la ayahuasca para el análisis científico. RLM. Hablemos de la ayahuasca. Jordi Riba ha estado llevando a cabo algunas investigaciones en España. Rick Doblin, PhD, RD. Sí, Jordi está en Barcelona y durante los últimos 15 años ha podido trabajar con la ayahuasca. En su estado normal, la ayahuasca es un té hecho de 2 plantas diferentes. En un entorno de investigación,
la dosis debe estandarizarse para que sea confiable y repetible, de modo que se puedan comprender los resultados y compararlos entre sí. Jordi Riba y su equipo en España tienen un lote grande de ayahuasca. Lo liofilizan y la encapsulan en forma de polvo. Está estandarizada y permanece estable, por lo que en esa forma se puede utilizar en la investigación clínica. Jordi se ha centrado en lo que se llaman estudios de fase I, que intentan evaluar la seguridad, el mecanismo de acción y, básicamente, cómo funcionan estas drogas, el metabolismo de la droga, no aplicaciones terapéuticas. Está creando una base de información científica sobre la seguridad y posibles usos que facilitarán futuras investigaciones con ayahuasca en usos terapéuticos. Trabajamos con un equipo en un estudio en el que un chamán peruano se trasladó a Columbia Británica y trabajó con personas de las primeras naciones que tienen una alta incidencia de alcoholismo y abuso de drogas. El psiquiatra canadiense Gabor Maté, MD, facilitó el proceso. Se centraron en el tratamiento de la adicción y han obtenido resultados notables que recién se están publicando. Desafortunadamente, debido a que la ayahuasca contiene DMT, una sustancia controlada en la lista I, Health Canada envió un mensaje a Gabor Maté diciendo que si continuaba con este trabajo, le retirarían su licencia médica y se consideraría un delito. Pero también dijeron que estarían dispuestos a tratar de facilitar la investigación a través de Health Canada. En realidad, tuvimos un donante interesado en producir una parte de esta ayahuasca encapsulada y liofilizada, y luego intentar trabajar a través del sistema regulatorio de Health Canada para que sea aceptada para su uso, pero el chamán peruano se negó a hacer el trabajo. Dijeron que la ayahuasca se presenta en un formato tradicional, en forma de té, y que no querían que fuera manipulada de esta manera científica en un contexto terapéutico occidental. ¿Qué impulsa la popularidad de la ayahuasca? RLM. ¿Por qué hay tanto interés en la ayahuasca tanto a nivel nacional en nuestro país como en Europa ahora? Se escucha que está atrayendo mucha atención. RD. Sí, lo está, y hay algunas razones diferentes para ello. Una de las principales razones es que el uso de la ayahuasca comenzó en un contexto religioso. Gran parte del uso en Estados Unidos ha sido difundido por dos iglesias diferentes, principalmente la Unión do Vegetal, UDV, o la Unión de las Plantas, y también por el Santo Daime. Estas dos religiones han defendido el derecho religioso a usarla, especialmente la UDV, que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Jeffrey Bronfman, de la familia canadiense Bronfman, quien fue el presidente de la UDV en Estados Unidos, gastó alrededor de 3 millones de su propio dinero en honorarios legales y realmente obtuvo un fallo unánime en la Corte Suprema, que decía que su iglesia tenía el derecho religioso de usarla, aunque la DEA aún tenía que encontrar formas de regularla. Así que creo que muchas personas que estarían reacias a quebrantar la ley para usar LSD o MDMA tomarían ayahuasca. Hay una reclamación razonable de que gran parte del uso es religioso y está protegido por la libertad religiosa. Entonces, creo que hay una forma en la que muchas personas se sienten cómodas, podrías decir, en este área gris con la ayahuasca. RLM. Pero, ¿qué buscan las personas cuando toman ayahuasca? ¿Cuál es el objetivo?
RD. Buscan experiencias espirituales profundamente profundas y una sensación de conexión, una sensación de energía, una sensación de estar en contacto con su propio inconsciente y sus propios niveles más profundos de la mente. Una ventaja de la ayahuasca es que tiene una duración relativamente corta, un par de horas. El LSD o la psilocibina son experiencias de 6 a 8 horas. A veces, las personas tomarán ayahuasca durante toda la noche en un entorno religioso, pero están bebiendo tazas de té cada pocas horas. Las ceremonias de la UDB realmente comienzan a las 8 p.m. y termina a la medianoche, momento en el cual las personas están bastante centradas nuevamente. Pero durante ese proceso es muy profundo e intenso. Durante un periodo de aproximadamente 1 hora y media, hay una sensación de luz y energía, una sensación de calor. Hay mucha energía corporal. Muchas personas experimentan náuseas y vómitos. Quiero decir, la ayahuasca tiene un sabor desagradable, realmente sabe horrible, pero hay una especie de corporeidad que es enraizante, por lo que no es una experiencia tan abstracta como el LSD. RLM, el neuroetnobotánico Stefan Bayer, PhD, autor de Singing to the Plants, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2009, me dijo que la ayahuasca originalmente se usaba como un emético porque la comida y el suministro de agua en la selva estaban tan comprometidos que necesitaban encontrar algo que pudieran tomar para regurgitar de inmediato. Y ese fue uno de los orígenes del uso de la ayahuasca. Es muy interesante que tenga ese aspecto emético. Medicina o un sacramento. RLM. ¿Ves un futuro potencial terapéutico y medicinal para esta sustancia en particular? RD. Definitivamente. Hay una pregunta fundamental que debemos abordar primero, y es si esta es una sustancia sagrada que solo debe usarse en un contexto religioso o si es una sustancia más neutral. ¿Es solo una serie de productos químicos a los que se les ha dado un marco religioso? ¿Se puede usar válidamente fuera de un contexto religioso? ¿En un contexto terapéutico occidental? RLM. Gran pregunta para investigaciones futuras. RD. Creo que sí se puede, y creo que el contexto hace una diferencia increíble en el resultado de la experiencia. Existe un cierto orgullo religioso, podrías decir, o incluso egotismo religioso, donde las personas dirán, ¿sabes? Esta sustancia es sagrada, más que cualquier otra cosa, pero si queremos mirarlo, todo es sagrado. RLM, así es, todo en la tierra es sagrado. RD, estas herramientas, estas sustancias, tienen una capacidad más poderosa para generar experiencias espirituales en el sentido de conexión y trascender nuestro propio ego. Las cosas que las personas han reprimido, que no han querido ver sobre sí mismas o sobre los demás, tienden a salir a la superficie. Puedes ver el esfuerzo científico occidental y la ilustración, la tradición centenaria que nos ha proporcionado esta capacidad de comprender el universo que nos rodea, como también sagrados. Por lo tanto, respondo a esta pregunta diciendo, sí, estas sustancias pueden utilizarse en una variedad de contextos diferentes, incluido un contexto terapéutico que no es religioso, pero tampoco profano. Creo que la ayahuasca tiene un tremendo potencial debido a las diversas cosas que hace en un periodo de tiempo relativamente corto.
llevando a las personas a estos estados profundos. Con suficiente apoyo se puede canalizar hacia un entorno religioso o terapéutico. Creo que ambos son igualmente válidos cuando se abordan con respeto. DMT, la molécula espiritual de la ayahuasca. RLM, el ingrediente activo de la ayahuasca es la NN-dimetiltriptamina o DMT. ¿Qué nos puedes decir sobre la investigación de Rick Strassman sobre la dimetiltriptamina en Nuevo México? RD. Bueno, Rick fue la primera persona que logró reiniciar la investigación con psicodélicos y obtuvo permiso en 1990. Se acercó a ella fuera de un contexto religioso, en un entorno hospitalario, en un entorno científico. Lo administró por vía intravenosa, donde actúa más rápidamente, es más desorientador. Descubrió que las personas tenían una variedad de experiencias. En las dosis más altas, las personas tenían más miedo que iluminación. La experiencia de la DMT cuando se toma por vía intravenosa es muy corta. La belleza de la ayahuasca es que la DMT se desactiva en el intestino, por lo que no es activa por vía oral, pero cuando la mezclas con un inhibidor de la monoamino oxidasa, IMAO, inhibe la digestión en el intestino y la hace activa por vía oral. Cuando es activa por vía oral, tiene un inicio más largo, dura más tiempo y puedes aprender más de ella. Tienes un periodo de tiempo para ajustarte a ella. Puedes permanecer en el espacio durante 45 minutos a 1 hora y media, y luego puedes bajar durante la próxima hora o 45 minutos para integrarla. Al usar la administración intravenosa, donde te afecta de repente y estás en un estado muy diferente muy rápidamente, no es sorprendente. Rick Strassman habló mucho sobre los miedos y ansiedades de las personas y que tenían dosis demasiado altas. También habló mucho sobre las personas que tenían la sensación de energía espiritual o que estaban de alguna manera en contacto con las energías de estas plantas, estos espíritus o extraterrestres. Creo que fue un poco lejos en sus especulaciones al afirmar que éstas eran entidades que existían independientemente de nosotros en algún lugar y que la ayahuasca ayudaba a las personas a verlas, aunque creo que fue una ceguera clásica. Si eres un investigador que les da drogas intravenosas a las personas en un entorno hospitalario y luego los sujetos tienen estas imágenes de extraterrestres experimentando con ellos, no es tan difícil sugerir que tal vez simbólicamente es lo que realmente les está sucediendo en el hospital. Infórmate antes de ir. Riesgos del turismo de la ayahuasca. RLM. ¿Cuáles son algunos de los peligros de la ayahuasca? RD. Ha habido un pequeño número de personas que han muerto. Algunos de los chamanes practican lo que podríamos llamar una polifarmacia. Mezclan nicotina, tabaco y otras cosas con la ayahuasca. A veces, las personas han sufrido intoxicación por nicotina y han fallecido. RLM. ¿Los casos de los que tienes conocimiento ocurrieron solo en Sudamérica? RD. Algunos ocurrieron aquí en Estados Unidos y algunos en Canadá. Hay una historia reciente y trágica de un joven que fue a Perú para una ceremonia de ayahuasca, donde el modelo que utilizan no es tanto un modelo terapéutico o de apoyo, sino más como una búsqueda de visión. Les dan ayahuasca en una pequeña choza en la jungla y luego pasan los próximos días allí. Este joven falleció,
El chamán trató de encubrirlo y lo enterró, pero finalmente se descubrió la verdad. Estas son circunstancias notablemente raras. También debemos reconocer que hay muchas personas alérgicas a la aspirina y mueren por ello, y sin embargo, la consideramos una de las drogas más seguras que tenemos. Las personas son alérgicas a la penicilina y mueren por ello. Los peligros de la ayahuasca son principalmente psicológicos en lugar de fisiológicos. La investigación científica actual sobre la ayahuasca se basa principalmente en evidencia anecdótica recopilada a lo largo de generaciones por chamanes en América del Sur. Aún no se han realizado una serie de estudios científicamente controlados y con doble ciego. Dado que Jordi Riba en Barcelona ha desarrollado un método para calibrar las dosis, es probable que haya nuevos estudios en el horizonte, pero el crecimiento será lento. Todos los científicos que investigan psicodélicos informan de una financiación mínima para investigaciones costosas. Al mismo tiempo, personas de todo el mundo están utilizando la ayahuasca para la curación y la expansión de la conciencia en reuniones sub rosa, y los comentarios siguen siendo abrumadoramente positivos. Si bien las situaciones que requieren intervención médica debido a la ingestión de ayahuasca son raras, existe un riesgo medible asociado con esta sustancia. A diferencia del LSD, la psilocibina y el MDMA, se han informado muertes inconclusas atribuidas a la ayahuasca en América del Sur. Se nos advierte sobre la existencia de chamanes turísticos sudamericanos que explotan su geografía y reputación local al anunciar seminarios de ayahuasca en todo el mundo. Quienes estén considerando unirse a un seminario de ayahuasca deben investigar cuidadosamente todos los medicamentos que están tomando en busca de posibles interacciones negativas, algunas graves, estar preparados para un viaje prolongado y, sobre todo, seguir los procedimientos adecuados descritos en este libro. Asombrosamente, algunas personas ya se han entrenado para moverse a través de la vida diaria y realizar el pensamiento crítico bajo los efectos de dosis grandes de LSD, tomando dosis crecientes con el tiempo. El astrofísico Carl Sagan y el fundador de Apple son ejemplos. Solo los chamanes funcionan con intención voluntaria bajo la influencia de la ayahuasca.